La mesera se acercó al millonario y le dijo que no subiera a su avión privado con su esposa. A la mañana siguiente, había un helicóptero y 3 hombres de negro cerca de su humilde casa. El aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo elegante de conversaciones en el Las Magnolias, uno de los cafés más exclusivos de la zona rosa. Valeria Navarro ajustó su delantal blanco por enésima vez esa mañana, sus manos ligeramente temblorosas traicionando la tranquilidad que intentaba proyectar. A los 28 años, había perfeccionado el arte de servir a la clientela más exigente de la Ciudad de México, con una sonrisa que ocultaba sus preocupaciones. ¿Todo bien, mija?, le preguntó doña Carmen, la gerente del turno matutino, mientras limpiaba las tazas de porcelana importada. Sí, doña Carmen. Solo, ya sabe, las cosas de siempre, respondió Valeria, evitando profundizar en el tema que la mantenía despierta cada noche. Las cosas de siempre tenían nombre y apellido: Teresa Navarro, su madre, quien llevaba 3 años luchando contra la insuficiencia renal crónica. Cada peso que Valeria ganaba en Las Magnolias se destinaba religiosamente a las sesiones de diálisis, medicamentos y la esperanza casi imposible de conseguir algún día el dinero para un trasplante. El tintineo de la campanilla anunció la llegada de los primeros clientes de la mañana. Valeria alzó la vista y reconoció inmediatamente a Alejandro Montalvo, un hombre de 45 años cuya presencia imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Su traje italiano y su porte natural delataban su posición como CEO de Montalvo Holdings, una de las empresas más poderosas del país. Buenos días, señor Montalvo, saludó Valeria con profesionalismo, acercándose a la mesa del rincón, que él frecuentaba cada jueves. Buenos días, Valeria, lo de siempre. Por favor, respondió Alejandro con una sonrisa genuina. A diferencia de otros clientes millonarios, él siempre recordaba el nombre de la mesera y la trataba con cortesía. Enseguida, señor. ¿Espera a alguien más? Sí, mi socio llegará en unos minutos. Puedes traer 2 expresos dobles. Valeria asintió y se dirigió hacia la barra, donde la máquina italiana siseaba como una serpiente doméstica. Mientras preparaba el café, no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Servía bebidas que costaban más que su salario diario a hombres que gastaban en un almuerzo lo que ella necesitaba para el tratamiento semanal de su madre. La campanilla volvió a sonar, y entró Julián Aranda, el socio de Alejandro, a los 40 años. Julián tenía una elegancia más calculada que la natural de su amigo, pero ambos formaban una dupla empresarial que había conquistado el mercado mexicano durante la última década. «Compadre», exclamó Alejandro, levantándose para abrazar a su socio. «Pensé que no ibas a llegar. Sabes que nunca te fallo, hermano», respondió Julián, pero Valeria notó algo extraño en su voz, una tensión que no había percibido en encuentros anteriores. Mientras servía los expresos, Valeria escuchó fragmentos de su conversación. Como siempre ocurría en su trabajo, los clientes frecuentes terminaban convirtiéndose en personajes familiares, y uno desarrollaba cierta curiosidad por sus vidas aparentemente perfectas. «Ya está todo listo para mañana», comentó Alejandro, removiendo el azúcar con visible emoción. «Camila está que no se la aguanta de los nervios. Dice que nunca ha volado en jet privado. ¿Y quién lo diría? La heredera del castillo nerviosa por un vuelo», bromeó Julián, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Pues sí, pero es comprensible. Es nuestra luna de miel, carnal. Quiero que todo salga perfecto. La isla que renté en el Caribe es un paraíso. 3 semanas completamente solos, sin teléfonos, sin juntas, sin nada que nos moleste». Valeria sintió una punzada de envidia mezclada con melancolía. Mientras ellos planeaban lunas de miel en islas privadas, ella contaba monedas para el camión que la llevaría a casa cada noche. «¿A qué hora despegan?», preguntó Julián, y Valeria notó que sus nudillos se habían puesto blancos al apretar la taza. «A las 3:30 de la tarde. Quiero evitar el tráfico del viernes. Ya sabes cómo se pone esta ciudad». Un silencio incómodo se instaló entre los 2 hombres. Valeria, que estaba limpiando una mesa cercana, observó cómo Julián parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en algún punto inexistente. «¿Estás bien, hermano?», preguntó Alejandro frunciendo el ceño. «Te veo medio raro últimamente. Ando estresado con el nuevo proyecto de Guadalajara, ya sabes, números que no cuadran. Inversionistas japoneses que no se deciden,
Lo típico. Pues ya era hora de que te tomaras unas vacaciones también. Cuando regrese de la luna de miel, organizamos algo. Tal vez podríamos ir a Acapulco con las familias. Julián asintió sin convicción y bebió su café de un solo trago, como si fuera medicina amarga. Oye, y hablando de familias, continuó Alejandro, ¿cómo está Sofía? Hace tiempo que no la veo. Bien, creciendo muy rápido. Ya está en preparatoria. ¿Te imaginas? Dice que quiere estudiar medicina. Esa niña siempre fue muy inteligente. Se parece a su papá. Por primera vez en la conversación, Julián sonrió genuinamente. Sí, es mi orgullo. Todo lo que hago es por ella. ¿Sabes? Para que tenga un futuro mejor del que nosotros tuvimos. Pero si nosotros no la hicimos nada mal, compadre. Míranos ahora. Sí, pero... Julián se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Tienes razón. Somos unos privilegiados. El teléfono de Alejandro comenzó a vibrar sobre la mesa de mármol. Perdón, es del despacho. Seguramente algo del contrato con los canadienses. Se disculpó, levantándose para atender la llamada en privado. Valeria aprovechó para acercarse a recoger las tazas vacías. Pero el teléfono de Julián también comenzó a sonar. La pantalla mostraba un nombre: el mecánico. Bueno, contestó Julián en voz baja, cubriéndose la boca con la mano libre. Valeria siguió limpiando la mesa, aparentando estar concentrada en su trabajo, pero algo en el tono de voz de Julián la puso en alerta. Había una urgencia, una tensión que no cuadraba con una llamada de trabajo normal. ¿Estás seguro?, murmuró Julián, volteando para asegurarse de que Alejandro siguiera hablando por teléfono. No puede haber errores. Mi hija. Su voz se quebró ligeramente. Está bien. Confío en usted. Colgó rápidamente justo cuando Alejandro regresaba a la mesa. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, guardando su teléfono. Sí, solo. Cosas del trabajo. Pues entonces brindemos, dijo Alejandro, levantando su taza. Por la amistad que hemos construido todos estos años, por los negocios que prosperan y por las familias que amamos. Julián levantó su taza con mano temblorosa. Por la amistad, repitió, pero su voz sonó hueca, como un eco en una cueva vacía. Valeria los observó desde la distancia, una sensación extraña revoloteando en su estómago. Había algo en esa escena que no encajaba, algo que le decía que debajo de esas sonrisas corteses y esos trajes caros, se gestaba una tormenta que pronto desataría su furia. Cuando terminaron su café y se levantaron para marcharse, Valeria notó que Julián había dejado una propina excesivamente generosa, como si fuera la última vez que visitara el lugar. «Que tengan buen día, señores», les dijo, recogiendo los billetes. «Gracias, Valeria, nos vemos pronto», respondió Alejandro con su calidez habitual. Julián solo asintió, evitando su mirada, y salió del café como si huyera de algo invisible pero aterrador. Valeria se quedó parada junto a la mesa vacía, sosteniendo los billetes en la mano, con la extraña sensación de que había sido testigo de algo importante, algo que cambiaría el curso de muchas vidas, incluyendo la suya propia. El aroma del café seguía flotando en el aire, pero ahora le sabía amargo, como una premonición de lo que estaba por venir. 3 meses antes, en el consultorio del doctor Ramírez en el Hospital Ángeles, Julián Aranda había recibido la noticia que cambiaría su vida para siempre. «Señor Aranda, lamento tener que darle estas noticias», había dicho el oncólogo, ajustándose los lentes mientras revisaba los resultados. «Los estudios confirman que tiene cáncer de páncreas en estadio avanzado». Las palabras habían golpeado a Julián como un martillo en el pecho. El mundo se había desvanecido por un momento, dejándolo solo con el zumbido de sus oídos y el sabor metálico del miedo en la boca. «¿Cuánto tiempo tengo?», había logrado preguntar con voz ronca. «Con tratamiento agresivo, tal vez 8 meses, sin él. 6, máximo, 6 meses. Sofía apenas tenía 17 años. Su niña, su razón de vivir, quedaría huérfana antes de cumplir la mayoría de edad. Ahora, sentado en su oficina privada en el piso 42 del edificio Montalvo Holdings, Julián contemplaba la ciudad que se extendía como un mar de concreto y sueños rotos. Las sesiones de quimioterapia lo habían debilitado, pero había logrado ocultárselo a todos, incluso a Alejandro. Su escritorio estaba cubierto de documentos que había estado revisando obsesivamente durante semanas: pólizas de seguro, testamentos,
cuentas bancarias. Todo lo que poseía apenas alcanzaría para cubrir la educación universitaria de Sofía y algunos años más. No era suficiente. Nunca sería suficiente para garantizar el futuro que su hija merecía. El intercomunicador zumbó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Aranda, su cita de las 3 está aquí», anunció su secretaria. «Que pase, por favor». Rubén Cifuentes entró al despacho con la confianza de quien había hecho este tipo de reuniones demasiadas veces. Era un hombre de estatura mediana, complexión robusta, con manos que habían aprendido a manipular explosivos con la misma facilidad con que otros manipulaban herramientas de oficina. En el bajo mundo lo conocían como el mecánico, por su habilidad para hacer que los accidentes parecieran fallas técnicas. «Don Julián», saludó, tomando asiento sin esperar invitación. «He estado pensando en lo que me propuso». Julián sintió como si tuviera arena en la garganta. «Es complicado, pero no imposible. Un jet privado. Explosión en el aire. Puede parecer falla mecánica si se hace bien, pero va a costar». «¿Cuánto?» «2 millones de pesos. La mitad ahora, la mitad cuando esté hecho». Julián asintió. Había liquidado inversiones discretamente durante las últimas semanas para reunir esa cantidad. «Hay algo más», continuó Rubén. «Su amigo, Alejandro Montalvo, es muy conocido. Su muerte va a tener mucha atención mediática. La investigación será exhaustiva. Por eso mismo tiene que parecer un accidente, una falla técnica, algo que no levante sospechas. Y está seguro de que el seguro va a pagar, porque si no». Julián extrajo una carpeta del cajón de su escritorio y la deslizó hacia Rubén. «Hace 2 meses contraté a un experto en seguros para que me ayudara con unos ajustes en la documentación. Mi contacto en la aseguradora se aseguró de que los cambios pasaran desapercibidos. Oficialmente, yo soy el beneficiario principal de la póliza de vida de Alejandro por $50 millones. Rubén silbó por lo bajo. «Esa es una cantidad que cambia vidas. Es una cantidad que salva el futuro de mi hija», corrigió Julián, con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «Y no hay otra manera, es su mejor amigo». Julián cerró los ojos por un momento, recordando los años de amistad con Alejandro. Habían construido el imperio empresarial juntos. Habían celebrado triunfos y superado crisis lado a lado. Alejandro había sido el padrino de bautizo de Sofía. Había estado presente en cada cumpleaños importante. Había sido más que un socio. Había sido un hermano. «No hay otra manera», susurró. «Si hubiera cualquier otra opción, no estaríamos teniendo esta conversación. Entiendo. ¿Cuándo quiere que ocurra?» «Mañana. Alejandro vuela a su luna de miel mañana a las 3:30 de la tarde». Rubén sacó un teléfono desechable de su bolsillo y marcó un número. «Necesito que prepares el paquete especial para mañana, sí. El modelo aéreo». «Perfecto». Colgó y miró a Julián. «Está hecho. Mañana por la noche. Su problema estará resuelto». Cuando Rubén se marchó, Julián se quedó solo en su oficina. Temblando, se dirigió al baño privado y vomitó violentamente. Una mezcla de náuseas por la quimioterapia y el horror de lo que acababa de poner en marcha. Se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un extraño. Ojos hundidos, piel grisácea, cabello que empezaba a escasear. Pero lo que más lo asustó fue reconocer en sus propios ojos la mirada de un asesino. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «Papá, ¿puedes recogerme de la escuela? Se me olvidó el dinero del camión». La sonrisa de su hija en la foto del perfil lo golpeó como una bofetada. Todo lo que estaba haciendo era por ella, para garantizar que nunca tuviera que preocuparse por dinero, para que pudiera estudiar medicina como soñaba, para que tuviera la vida que él nunca pudo darle. Respondió rápidamente. «Claro, princesa, ya voy para allá». Mientras tanto, en el modesto departamento de la colonia Doctores, Valeria llegaba a casa después de su turno en el café. El contraste entre el mundo elegante de las magnolias y su realidad la golpeaba cada día como una ducha fría. «¿Cómo te fue hoy, mija?», preguntó doña Teresa desde su silla junto a la ventana, donde pasaba la mayor parte del día cuando no estaba en diálisis. «Bien, mamá. Los tips estuvieron buenos hoy», mintió Valeria, guardando los billetes que había recibido en una lata vieja de café que servía como alcancía. La verdad era que, después de pagar el transporte, la comida y guardar algo para el próximo tratamiento de su madre, apenas le quedaba dinero para sobrevivir hasta el siguiente día,
Valeria, necesito decirte algo, dijo su madre con voz suave pero seria. Dime, mamá. El doctor Herrera me explicó ayer que mi condición está empeorando. Necesito el trasplante pronto. Oh, no digas eso, interrumpió Valeria, acercándose para tomar las manos de su madre. Vamos a conseguir el dinero para el trasplante. No sé cómo, pero lo vamos a conseguir. Son más de 500,000 pesos, mija. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Valeria no tenía respuesta. 500,000 pesos representaban más de 5 años de su salario actual, sin gastar un solo peso en comida, renta o transporte. Era una cantidad imposible, un sueño inalcanzable. Ya encontraremos la manera, mamá, te lo prometo. Esa noche, mientras su madre dormía, Valeria se sentó en la pequeña mesa de la cocina y hizo cálculos en una libreta gastada. No importaba cómo sumara y restara. El resultado siempre era el mismo. Imposible. Se asomó a la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar de esas torres de cristal vivían hombres como Alejandro Montalvo, para quienes 500,000 pesos eran el costo de una cena elegante. La injusticia la quemaba por dentro, pero al mismo tiempo sabía que era inútil resentirse por algo que no podía cambiar. Lo que no sabía era que al día siguiente, el destino pondría en sus manos la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también de salvarla de un hombre que estaba a punto de convertirse en víctima de su mejor amigo, en su oficina. Julián se quedó trabajando hasta muy tarde, revisando una y otra vez los documentos del seguro. Mañana a las 3:30 de la tarde, todo habría terminado. Alejandro estaría muerto. Él sería $50 millones más rico. Y Sofía tendría el futuro asegurado. Pero por alguna razón, sus manos no dejaban de temblar. Viernes por la tarde, el café Las Magnolias bullía con la actividad típica del fin de semana. Valeria se movía entre las mesas con la eficiencia de quien había perfeccionado cada movimiento durante años de trabajo. Sus pensamientos, sin embargo, estaban divididos entre las cuentas médicas que se acumulaban en casa y la extraña sensación que había tenido el día anterior después de la conversación entre Alejandro y Julián. A las 2:30 de la tarde, ambos hombres llegaron al café. Esta vez, la atmósfera entre ellos era diferente. Alejandro irradiaba la felicidad de un hombre a punto de comenzar su luna de miel, mientras que Julián parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. «No puedo creer que por fin sea hoy», exclamó Alejandro, prácticamente rebotando en su asiento. «Camila ya debe estar en el aeropuerto. Dice que ha empacado y desempacado 3 veces porque no sabe qué llevar a una isla tropical». «Las mujeres», murmuró Julián, intentando sonreír, pero el gesto se veía forzado, como una máscara mal ajustada. «¿Estás seguro de que te encuentras bien, hermano? Te veo muy pálido últimamente. Solo es estrés del trabajo. Ya sabes cómo se pone esto antes de fin de mes». Valeria se acercó para tomar la orden. Notando inmediatamente la tensión que emanaba de Julián, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta, y tenía unas ojeras profundas que el maquillaje no lograba disimular completamente. «Buenos días, señores. ¿Lo de siempre?» «Sí, por favor, Valeria», respondió Alejandro, «y tal vez algo dulce para celebrar. ¿Qué recomiendas?» «Tenemos un tiramisú italiano que está delicioso, señor Montalvo». «Perfecto, uno para compartir». «Yo no quiero postre», interrumpió Julián bruscamente. «Solo el café». Valeria asintió y se retiró hacia la barra. Mientras preparaba los expresos, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Oye, quería agradecerte otra vez por todo lo que has hecho por la empresa estos años», decía Alejandro. «En serio, no sé qué habría sido de Montalvo Holdings sin ti». «No digas eso, Alejandro. Somos socios. Es mi trabajo». «No, va más allá de eso. Eres mi hermano, el hermano que nunca tuve, y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre vas a tener un lugar en mi familia». Julián desvió la mirada hacia la ventana, incapaz de sostener los ojos de su mejor amigo. «Pase lo que pase. ¿Por qué dices eso?» «No sé. Solo, últimamente he estado pensando en lo frágil que es la vida, en cómo todo puede cambiar en un segundo». El comentario hizo que Julián se tensara visiblemente. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la servilleta. «La vida es impredecible, sí», susurró. Valeria regresó con el café y el postre, colocándolos cuidadosamente en la mesa. Alejandro probó el tiramisú con evidente placer. «Está increíble»,
Julián, tienes que probarlo. Te digo que no tengo hambre. Vamos, un bocadito, es para celebrar. Que no quiero, explotó Julián, haciendo que varias cabezas se volvieran hacia su mesa. Un silencio incómodo se instaló entre los dos hombres. Alejandro lo miró con preocupación genuina. Perdón, murmuró Julián. No sé qué me pasa. Tal vez deberías ir al doctor. En serio te veo muy mal. Estoy bien. Valeria se alejó discretamente, pero algo la mantuvo cerca de esa mesa. Una intuición que no lograba explicar le decía que algo importante estaba a punto de suceder. Alejandro miró su reloj. Bueno, hermano, me tengo que ir. El piloto quiere hacer las revisiones de rutina antes del despegue. ¿Sabes? Camila está nerviosa por volar en jet privado, pero yo le dije que es más seguro que los vuelos comerciales. Los pilotos son más experimentados y las revisiones son más exhaustivas. Sí, más seguras, repitió Julián con voz hueca. Bueno, nos vemos en 3 semanas. Cuida la empresa mientras no estoy. Sí. Los dos hombres se abrazaron, y Valeria vio algo que la perturbó profundamente. Julián tenía lágrimas en los ojos, como si se estuviera despidiendo para siempre. Alejandro se marchó, silbando una canción alegre y caminando con el paso ligero de un hombre enamorado. Julián se quedó sentado, inmóvil, como una estatua de sal. Valeria se acercó para recoger la taza vacía de Alejandro. ¿Necesita algo más, señor Aranda? Julián la miró como si la viera por primera vez. ¿Tú tienes hijos, Valeria? La pregunta la tomó por sorpresa. No, señor. Solo cuido a mi madre. ¿Harías cualquier cosa por ella? ¿Cualquier cosa? Por supuesto, señor, es mi madre. Julián asintió lentamente. Los hijos cambian todo. Te hacen capaz de cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Antes de que Valeria pudiera responder, el teléfono de Julián comenzó a vibrar. La pantalla mostraba nuevamente. El mecánico. Bueno, contestó, cubriéndose la boca con la mano libre. Valeria siguió limpiando la mesa, pero sus oídos se agudizaron automáticamente. Algo en el tono de Julián la puso en alerta máxima. «Está hecho», murmuró Julián. «¿Estás seguro de que va a funcionar?» Una pausa. Valeria fingía reorganizar los condimentos, pero cada fibra de su ser estaba concentrada en esa conversación. «¿A las 3:30 exactamente?» continuó Julián. «No puede haber errores. ¿Me entiende? Si algo sale mal, mi hija...» Su voz se quebró. «Es todo lo que tengo en este mundo». Otra pausa más larga. «Está bien. Confío en usted. Cuando todo termine, le mandaré el resto del dinero». La siguiente frase hizo que la sangre de Valeria se congelara en sus venas. «Recuerde, tiene que parecer un accidente técnico, un problema con el motor, una falla mecánica. Nadie debe sospechar que fue. Ya sabe qué». El teléfono de Julián emitió un sonido metálico. «Bueno. Julián miró la pantalla con desesperación. «Maldita sea», se cortó. Marcó rápidamente el mismo número, pero después de varios intentos, colgó frustrado. «¿Todo bien, señor?», preguntó Valeria con voz temblorosa. Julián la miró con ojos de animal acorralado. Sí, todo perfecto». Pero Valeria había visto demasiado, había escuchado demasiado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad aterradora. Alejandro volaba a las 3:30. Julián había hablado de un accidente técnico que debía ocurrir exactamente a esa hora. El hombre al teléfono era el mecánico. Cuando todo termine, recibiría dinero. Las piernas de Valeria comenzaron a temblar. Alejandro estaba en peligro. Su jet privado había sido saboteado. En menos de una hora, él y su esposa estarían muertos. «Disculpe, señor Aranda», dijo con voz apenas audible. «Creo que se le cayó algo». Se agachó junto a la mesa, fingiendo buscar algo en el suelo, pero en realidad necesitaba tiempo para pensar. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? No tenía pruebas. Solo había escuchado una conversación telefónica. ¿Quién le creería a una simple mesera acusando a uno de los empresarios más poderosos de México cuando se incorporó? Julián la estaba mirando fijamente. «¿Encontraste lo que buscabas?» «No era nada, señor. Me confundí». Pero algo en los ojos de Julián le dijo que él sabía que ella había escuchado. La tensión entre ellos se volvió palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Julián dejó un billete de 500 pesos en la mesa y se levantó bruscamente. «Que tenga buen día, Valeria».
Igualmente, señor Aranda. Cuando Julián salió del café, Valeria se quedó parada junto a la mesa, sosteniendo el billete con manos temblorosas. Miró el reloj de pared, 2:47 p.m. Alejandro despegaba en 43 minutos. 43 minutos para decidir si arriesgaba todo por salvar la vida de un hombre que apenas conocía. 43 minutos para elegir entre su propia seguridad y hacer lo correcto. 43 minutos para descubrir de qué estaba hecho realmente su corazón. El peso de esa decisión la aplastaba como una montaña, pero al mismo tiempo, sabía que ya no había vuelta atrás. Había escuchado lo que había escuchado. Sabía lo que sabía. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información que podía salvar 2 vidas. O destruir la suya propia. 2:51 p.m. Valeria se quedó inmóvil junto a la mesa, el billete de 500 pesos temblando en sus manos como una hoja al viento. Su mente se debatía entre el terror y la urgencia, entre la supervivencia y la conciencia. 39 minutos. «Valeria, ¿estás bien, mija?», preguntó doña Carmen, acercándose al ver la palidez de su empleada. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Doña Carmen, yo. Necesito hacer una llamada urgente. ¿Puedo usar el teléfono de la oficina?» «Claro, pero es una emergencia». Valeria corrió hacia la pequeña oficina del café, sus manos sudorosas marcando el número que había visto en la tarjeta de presentación que Alejandro había dejado alguna vez. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Montalvo Holdings. Habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar con el señor Alejandro Montalvo. Es urgente». «¿De parte de quién?» «Valeria Navarro. Trabajo en el café Las Magnolias. Él me conoce. Un momento, por favor». Los segundos se arrastraron como horas. Valeria miraba el reloj de pared. 2:54 p.m. «Valeria». La voz de Alejandro sonaba sorprendida. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien, señor Montalvo? Sé que va a sonar loco. Pero, por favor, no se suba a ese avión». «Perdón, ¿de qué estás hablando?» «Su socio, el señor Julián». Yo escuché. Las palabras se atascaron en su garganta. Alguien saboteó su jet privado. Silencio del otro lado de la línea. «Valeria, no entiendo. ¿Estás segura de lo que dices?» Escuché una conversación telefónica. Julián habló con alguien llamado el mecánico. Dijeron que tenía que parecer un accidente técnico a las 3:30 exactamente. Espera. ¿Estás diciendo que Julián...?» La voz de Alejandro se volvió tensa. «Eso es imposible. Julián es mi mejor amigo desde hace 20 años. Yo sé lo que escuché», gritó Valeria, desesperada. «Hablaron de dinero, de que tenía que parecer un accidente. Por favor, créame. Valeria, esto es muy grave. No puedes andar acusando a la gente sin pruebas». «No tengo pruebas. Solo sé lo que escuché». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Señor Montalvo, yo no tengo nada que ganar con esto. Al contrario, probablemente lo estoy perdiendo todo. Pero no puedo dejar que usted y su esposa mueran». Otro silencio. Valeria podía escuchar su propia respiración agitada. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Alejandro finalmente. «En el café, señor Montalvo. Son las 2:55. Usted despega en 35 minutos, ya sé. Quédate ahí. No te muevas. ¿Va a cancelar el vuelo? Primero voy a hablar con Julián». La línea se cortó. Valeria se desplomó en la silla de la oficina, temblando de la cabeza a los pies. Había cruzado la línea. No había vuelta atrás. Alejandro colgó el teléfono y se quedó inmóvil en el asiento trasero de su Mercedes, que se dirigía al aeropuerto. Su chofer, don Roberto, lo miró por el espejo retrovisor. «¿Todo bien, patrón?» «Roberto, necesito que me lleves de vuelta a la oficina, ahora». Pero no tenía que ir al aeropuerto. Cambió de planes. Rápido. Mientras el automóvil daba la vuelta, Alejandro marcó el número de Julián. «Alejandro, ¿qué pasa? No deberías estar en el aeropuerto. Julián, necesito verte. Ahora. ¿Pasó algo? ¿Está bien, Camila? Estoy yendo a la oficina. Te espero ahí. Hermano, me estás preocupando». «¿Qué? 5 minutos, Julián. Te veo en 5 minutos». Alejandro colgó y marcó otro número. «Camila, soy yo». «Sí, ya sé que estás en el aeropuerto». «No, escúchame. Necesito que no subas al avión hasta que yo llegue. No puedo explicarte por teléfono, pero es importante». «¿Qué?
No, no estoy loco. Amor, por favor, confía en mí. Algo salió mal y necesito revisar unas cosas antes de volar. Te amo también. Espérame. Julián estaba esperando en la oficina cuando Alejandro llegó. Su rostro había perdido todo rastro de color y sus manos no dejaban de temblar. ¿Qué pasa, hermano? Me tienes muy preocupado. Alejandro lo estudió cuidadosamente. 20 años de amistad le habían enseñado a leer cada expresión de Julián. Pero ahora lo que veía en su rostro era un territorio desconocido, puro terror. Julián, voy a preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. ¿Tú sabes algo sobre un plan para sabotear mi jet privado? La pregunta golpeó a Julián como un puñetazo. Su cara se descompuso completamente. ¿Qué? ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Respóndeme, Julián. Por supuesto que no. ¿Estás loco? ¿Quién te dijo semejante barbaridad? Entonces explícame por qué una mesera del café me acaba de llamar para decirme que escuchó una conversación tuya con alguien llamado El Mecánico. El último vestigio de color desapareció del rostro de Julián. Yo no sé de qué hablas. ¿No? ¿No hablaste por teléfono hace una hora sobre un accidente técnico que tenía que ocurrir a las 3:30 exactamente? Alejandro, yo. Contéstame, rugió Alejandro golpeando el escritorio. 20 años de amistad y ahora me mientes en la cara. Julián se desplomó en una silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. No era personal, Alejandro. Nunca fue personal. ¿No era personal? ¿Intentar matarme no es personal? Estoy muriendo, gritó Julián. Me estoy muriendo y no tengo opción. ¿Qué dices? Cáncer de páncreas, 6 meses máximo. Sofía va a quedar sola. Sin dinero, sin futuro. Yo no tengo suficiente para asegurar su vida. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. ¿Estás enfermo? Por eso cambié el beneficiario de tu seguro de vida. $50 millones. Suficiente para que mi hija nunca tenga que preocuparse por nada. ¿Tú cambiaste mi seguro? Alejandro, tienes que entender. No tengo que entender nada. Ibas a matarme. Era la única manera. Julián se puso de pie, desesperado. Tú tienes todo. $millones, una esposa que te ama, una vida perfecta. Yo solo tengo a Sofía y me la van a quitar. ¿Y por eso decidiste matarme? Iba a ser rápido. Tú no ibas a sufrir. Y Camila también. Ella no se iba a quedar sola. Ella es rica, tiene familia. Pero mi hija no tiene a nadie más que a mí. Alejandro se quedó inmóvil, mirando a su mejor amigo como si lo viera por primera vez. ¿Dónde está la bomba? ¿Qué? ¿Dónde está la bomba? En el compartimento de combustible, pero, Alejandro, ya no se puede detener. El mecanismo está activado. A las 3:30. Alejandro miró su reloj. 3:22 p.m. ¿Dónde está el mecánico? No sé. Se cortó la llamada hace una hora y no he podido contactarlo. ¿Cómo se detiene? No lo sé. Él nunca me explicó los detalles técnicos. Alejandro sacó su teléfono y marcó rápidamente. Comandante Reyes. Soy Alejandro Montalvo. Sí. Necesito el escuadrón antibombas en el aeropuerto privado. Los Pinos inmediatamente. Mi jet privado. Sí. Es una emergencia real. 5 minutos. Colgó y miró a Julián con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Sabes qué es lo que más me duele, hermano? No es que quisieras matarme. Es que no confiaste en mí. 20 años de amistad y nunca se te ocurrió pedirme ayuda. ¿Ayuda? ¿Cómo te iba a pedir $50 millones? Idiota. Yo habría pagado el tratamiento completo. Habría llevado a Sofía a los mejores colegios del mundo. Habría hecho cualquier cosa por ti. Las palabras golpearon a Julián como balas. Se desplomó nuevamente en la silla, las manos cubriéndose el rostro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo que hiciste fue traicionar a tu mejor amigo. Lo que hiciste fue convertirte en un asesino. Alejandro, yo... Cállate, no quiero escucharte más. Alejandro marcó otro número. Valeria, soy Alejandro Montalvo. Sí, tenías razón, completamente razón. No te va a pasar nada, al contrario. Quédate en el café, en 1 hora voy a verte. Tengo algo muy importante que decirte. Cuando colgó, Julián lo miraba con ojos suplicantes. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso ya no es mi problema, hermano. Eso ya no es mi problema. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose cada vez más. 3:28 p.m.
El aeropuerto privado Los Pinos se había convertido en una zona de guerra. Vehículos del escuadrón antibombas rodeaban el jet privado de Alejandro. Mientras especialistas en trajes de protección se acercaban cuidadosamente a la aeronave, las luces rojas y azules de las patrullas creaban un espectáculo surrealista bajo el sol de la tarde. Alejandro observaba desde una distancia segura, el teléfono pegado a la oreja. «Camila, sí, ya sé que suena increíble». «No, no es una broma. Estoy bien, estamos bien. Sí, alguien realmente puso una bomba en el avión. No puedo explicarte todo por teléfono, pero cuando llegue a casa te voy a contar todo. Te amo también». A unos metros de distancia, Julián estaba esposado en la parte trasera de una patrulla, flanqueado por 2 agentes. Su rostro era una máscara de desolación absoluta, como si hubiera envejecido 10 años en una hora. El comandante Reyes se acercó a Alejandro con paso firme. «Señor Montalvo, tenemos buenas y malas noticias». «Dígame». «La buena noticia es que encontramos el artefacto explosivo. Estaba exactamente donde usted dijo, en el compartimento de combustible principal. Y la mala es sofisticado, muy sofisticado. Quien lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si hubiera explotado a 30.000 pies de altura, habría sido imposible determinar que fue sabotaje». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ya lo desactivaron? Eso va a tomar tiempo. El mecanismo tiene varios sistemas de seguridad. Cualquier movimiento en falso. Y... bueno, prefiero no pensarlo». «¿Cuánto tiempo?» 2 horas, mínimo, tal vez 3. ¿Y si no logran desactivarlo? Entonces tendremos que detonar el avión de manera controlada. Pero primero queremos intentar preservar la evidencia». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la realidad. Había estado a 2 minutos de la muerte. 2 minutos de subir a ese avión con Camila y convertirse en cenizas sobre el Golfo de México. «Comandante, necesito saber algo. ¿Cómo van a manejar esto con la prensa?» «Por ahora, mantenemos hermetismo total. Pero, señor Montalvo, esto va a salir a la luz. Un intento de asesinato contra uno de los empresarios más importantes del país. No se puede mantener en secreto mucho tiempo». «Entiendo. ¿Puedo hablar con él?» Reyes miró hacia la patrulla donde estaba Julián. 5 minutos, pero con supervisión. Alejandro caminó lentamente hacia el vehículo policial. Cuando Julián lo vio acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alejandro, cállate y escúchame», interrumpió Alejandro. «Solo tengo una pregunta. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?» Porque no quería ser una carga. Porque no quería que sintieras lástima por mí. Lástima. Alejandro tuvo que controlarse para no gritarle. «Eres mi hermano, Julián. Los hermanos no sienten lástima, sienten amor, sienten responsabilidad. Yo solo quería asegurar el futuro de Sofía. ¿Y qué crees que va a pasar con ella ahora? ¿Crees que va a estar mejor con un padre asesino en la cárcel?» Las palabras golpearon a Julián como una bofetada. Su rostro se descompuso completamente. No pensé en eso. No pensaste en nada. Solo pensaste en ti y en tu miedo. ¿Qué va a pasar con mi hija? Alejandro lo miró durante un largo momento. «Eso ya no es tu problema, hermano. Eso ya no es tu problema». Mientras tanto, en el café Las Magnolias, Valeria no había podido concentrarse en nada. Sus manos temblaban cada vez que servía una taza, y doña Carmen había tenido que enviarla a sentarse en la cocina. «Mija, ¿qué te pasa? Estás blanca como un papel». «Nada, doña Carmen. Solo me siento un poco mal. ¿Quieres que llame a alguien? ¿A tu mamá?» No, estoy bien». Pero no estaba bien. Cada minuto que pasaba se preguntaba si había hecho lo correcto, si Alejandro le había creído, si en ese momento él y su esposa seguían vivos. Su teléfono sonó. Número desconocido. «Bueno, ¿Valeria Navarro?» «Sí, soy yo. Habla el comandante Reyes de la Policía Federal. Necesito que venga al aeropuerto Los Pinos inmediatamente». El corazón de Valeria se detuvo. «¿Pasó algo? ¿Está bien el señor Montalvo?» «Está bien, pero necesitamos su testimonio. Es usted una pieza clave en esta investigación». «¿Investigación? Señorita, usted acaba de ayudar a evitar un doble asesinato. Envío una patrulla a recogerla. La línea se cortó. Valeria se quedó paralizada, el teléfono todavía en la mano». «¿Qué pasa, mija?», preguntó doña Carmen. Creo que acabo de salvar una vida».
1 hora después, Valeria estaba sentada en una sala de interrogatorios improvisada en el aeropuerto, relatando una y otra vez lo que había escuchado. 3 agentes tomaban notas meticulosamente. «Señorita Navarro, necesito que me repita exactamente las palabras que escuchó del señor Aranda», dijo. «Está hecho. ¿Está seguro de que va a funcionar?». Luego preguntó sobre las 3:30 exactamente, y después habló de que tenía que parecer un accidente técnico. ¿Mencionó alguna cantidad de dinero? Sí. Dijo algo sobre mandar el resto del dinero cuando todo terminara. ¿Y usted está segura de que se refería al vuelo del señor Montalvo? Completamente segura. El señor Montalvo acababa de decir que despegaba a las 3:30. El agente principal cerró su libreta. «Señorita, quiero que entienda la importancia de lo que hizo. Sin su intervención, ahora estaríamos investigando un doble homicidio en lugar de un intento de asesinato. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora vamos a buscar a el mecánico. Y usted, señorita, probablemente tendrá que testificar en el juicio». La puerta se abrió y entró Alejandro. Su rostro mostraba una mezcla de gratitud y agotamiento. «¿Puedo hablar con ella?». 5 minutos, concedió el agente, cuando se quedaron solos. Alejandro se sentó frente a Valeria. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No, Valeria, no cualquier persona. Tú arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, tu vida, y lo hiciste por alguien que prácticamente no conoces. ¿Está bien su esposa?». «Está bien, asustada, pero bien». Cuando le conté lo que pasó, lo primero que dijo fue: «Tenemos que agradecerle a esa mujer». Valeria sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Qué va a pasar con el señor Julián? Va a ir a la cárcel, probablemente por mucho tiempo. ¿Y su hija? Alejandro suspiró profundamente. Sofía no tiene culpa de los errores de su padre. Voy a asegurarme de que esté bien. ¿Usted sabía que él estaba enfermo? No. Si lo hubiera sabido, todo esto se podría haber evitado. Pero Julián eligió el camino equivocado. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto?, preguntó Valeria. Que él realmente amaba a su hija. Todo lo que hizo fue por amor. Un amor equivocado. Pero amor al fin. Sí, pero el amor no justifica el asesinato, Valeria. Lo sé, solo es triste, muy triste. Alejandro la miró con respeto renovado. Valeria, quiero hacer algo por ti. Quiero que... No me debe nada, señor Montalvo. Te debo la vida. Te debo la vida de mi esposa. Y eso no es algo que se pueda pagar con dinero. Entonces no trate de pagarlo. Solo, sea feliz con su esposa y viva la vida que el señor Julián quiso quitarle. Alejandro sonrió por primera vez en horas. Hay algo más que quiero que sepas, Valeria. Esto no va a quedar así. Voy a asegurarme de que tu vida cambie para mejor. ¿Qué quiere decir? Mañana lo sabrás. Mañana todo será diferente. La puerta se abrió y el agente regresó. Señor Montalvo, necesitamos que venga. Tenemos noticias sobre el mecánico. Alejandro se levantó y se dirigió hacia Valeria una última vez. Valeria, gracias. Gracias por elegir hacer lo correcto cuando habría sido más fácil callarte. De nada, señor Montalvo. Espero que su luna de miel sea hermosa cuando finalmente la tomen. Lo será, y tú vas a estar invitada a la fiesta cuando regresemos. Cuando Alejandro salió, Valeria se quedó sola en la habitación, procesando todo lo que había pasado. En una tarde, había evitado un doble asesinato, había visto caer a un hombre poderoso y había conocido el verdadero carácter de otro. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo realmente importante con su vida. Algo que importaba más que servir café o contar monedas. Había salvado vidas, y eso, pensó, valía más que todo el dinero del mundo. Sábado, 7:30 am. Valeria despertó con el sonido de algo que jamás había escuchado en su barrio. El rugido ensordecedor de un helicóptero volando muy bajo se asomó por la ventana de su pequeño cuarto y vio a los vecinos saliendo de sus casas, señalando hacia el cielo con expresiones de asombro y preocupación. «¿Qué está pasando, mija?», preguntó doña Teresa desde su cama, donde las máquinas de diálisis portátil zumbaban con su ritmo constante. «No sé, mamá. Hay un helicóptero dando vueltas». El ruido se intensificó hasta volverse ensordecedor. Valeria corrió hacia la ventana de la sala, y lo que vio la dejó helada.
El helicóptero estaba descendiendo directamente hacia la calle de tierra frente a su casa. Dios mío, van a aterrizar aquí. ¿Aquí? ¿En nuestra calle? Doña Teresa intentó incorporarse. ¿Qué habrá pasado? El helicóptero tocó tierra levantando una nube de polvo que envolvió toda la cuadra. Los vecinos se alejaron, murmurando especulaciones, que si era un operativo antinarcos, que si alguien había hecho algo malo, que si la familia Navarro estaba metida en problemas. Valeria vio descender a 3 hombres, 2 vestidos completamente de negro que claramente eran guardaespaldas, y en el centro, reconocible incluso desde la distancia, Alejandro Montalvo. «Mamá, es el señor Montalvo». «¿Quién?» «El señor del café, el que salvé ayer. Ese señor viene a nuestra casa». Los golpes en la puerta fueron suaves pero firmes. Valeria se alisó el pelo rápidamente y abrió temblando. «Buenos días». «Valeria», saludó Alejandro con una sonrisa genuina. «¿Podemos pasar?» «Por supuesto, señor Montalvo, pero...» «Disculpe el desorden, no esperábamos». «No te preocupes. Además, no vengo como visita social, vengo a cumplir una promesa». Alejandro entró a la humilde casa, seguido por sus guardaespaldas. Su presencia llenó inmediatamente el pequeño espacio, no por arrogancia, sino por la simple fuerza de su personalidad. «¿Usted es la señora Teresa?», preguntó, acercándose a la cama donde estaba la madre de Valeria. «Sí, señor. Disculpe que no me levante, pero... Por favor, no se preocupe. Soy Alejandro Montalvo. Su hija me salvó la vida ayer». Doña Teresa miró a su hija con los ojos muy abiertos. «Valeria, ¿qué hiciste?» «Después te explico, mamá». Alejandro se acercó más a la cama y, para sorpresa de ambas mujeres, se arrodilló junto a ella. «Señora Teresa, su hija es una heroína. Ayer arriesgó su propia vida para salvar la mía y la de mi esposa. No entiendo». Valeria descubrió un plan para asesinarme. En lugar de quedarse callada por miedo, tuvo el valor de advertirme. Gracias a ella, mi esposa y yo estamos vivos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Teresa. Mi Valeria siempre ha sido una buena niña. Es más que buena, señora. Es extraordinaria. Y ahora es mi turno de salvar una vida. Alejandro se incorporó y sacó una carpeta de su maletín. «Valeria, ¿has oído hablar del Hospital Médica Sur?» «Sí, es muy caro. Es donde van los ricos. Tu madre va a ser transferida allí esta misma tarde». «¿Qué?» Valeria sintió que las piernas le temblaban. «Señor Montalvo, nosotros no podemos pagar. No van a pagar nada. Absolutamente nada. El doctor Hernández, el mejor nefrólogo del país, va a evaluar personalmente el caso de tu madre, y cuando encuentren un donante compatible, el trasplante será completamente gratuito». Valeria se desplomó en una silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Pero eso debe costar millones. Valeria, ¿sabes cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale la vida de mi esposa? Alejandro se acercó a ella. «No tiene precio, y tú nos la salvaste. No puede ser real», murmuró doña Teresa. «Estas cosas no pasan en la vida real». «Sí pasan, señora Teresa, cuando una persona extraordinaria hace algo extraordinario. El universo responde de manera extraordinaria». Alejandro abrió la carpeta y mostró varios documentos. «Pero eso no es todo, Valeria. ¿Estudiaste la preparatoria?» «Sí, señor, pero no pude ir a la universidad. Tenía que trabajar para...» «Vas a estudiar administración de empresas con énfasis en ética corporativa en la Universidad Iberoamericana. Beca completa, libros pagados, todo incluido. ¿Qué? Y cuando te gradúes, tienes un puesto garantizado en Montalvo Holdings. Empezarás como mi asistente personal. Pero el cielo es el límite». Valeria se puso de pie bruscamente. «No puedo aceptar esto. Es demasiado». «¿Por qué no puedes aceptarlo?» Porque yo no hice nada especial. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Ahí es donde te equivocas, Valeria. Ayer tuviste una opción, quedarte callada y mantenerte a salvo, o arriesgar todo para salvar a 2 desconocidos. La mayoría de la gente habría elegido la seguridad». «Pero yo no soy especial». «Dime algo», interrumpió Alejandro. «¿Cuántas personas vieron la conversación entre Julián y yo en el café ayer?» «Pues estaban doña Carmen, el señor López que siempre se sienta en la esquina, la pareja de turistas alemanes. ¿Y cuántas de esas personas me llamaron para advertirme?» Valeria se quedó en silencio. «Solo tú, Valeria.
Solo tú tuviste el valor de hacer lo correcto. ¿Qué pasó con el señor Julián? Está en la cárcel. Anoche capturaron a El Mecánico. Se llama Rubén Cifuentes. Y confesó todo. Julián va a pasar muchos años en prisión. ¿Y su hija? ¿Sofía está devastada? Por supuesto, pero he hablado con ella. Voy a asegurarme de que termine sus estudios y tenga una vida digna. Los errores del padre no deben pagar los hijos. Doña Teresa, que había estado escuchando en silencio, habló con voz temblorosa. Señor Montalvo, ¿por qué hace esto por nosotras? En serio, ¿por qué? Alejandro se acercó nuevamente a la cama. Señora Teresa, yo crecí pobre, muy pobre. Mi madre trabajaba 18 horas al día para darnos de comer a mi hermana y a mí. Sé lo que es contar monedas para comprar medicina. Sé lo que es dormir con hambre. ¿En serio? Cuando tenía 17 años. Mi madre se enfermó. Necesitaba una operación que costaba 50,000 pesos. Para nosotros, era como 50 millones. Imposible. ¿Qué pasó? Un día, un hombre llegó a nuestra casa. Era el dueño de la fábrica donde mi madre trabajaba. Había escuchado de nuestra situación y decidió pagar la operación completa. ¿Y su madre se salvó? Sí. Vivió 20 años más. Conoció a sus nietos. Vio cómo me convertí en empresario. Fue feliz. Todo gracias a un hombre que decidió ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Y usted le pagó después? Traté de hacerlo, pero él ya había muerto. Entonces me di cuenta de que la única manera de pagarle era hacer lo mismo por otros. Esto no es caridad, señora Teresa. Esto es justicia. Valeria se acercó a Alejandro con lágrimas en los ojos. ¿Cómo voy a estudiar y trabajar al mismo tiempo? Mi mamá necesita cuidados. Tu madre va a tener enfermeras especializadas las 24 horas. Y tú vas a estudiar de tiempo completo. Sin preocupaciones, sin presiones económicas. Solo vas a concentrarte en convertirte en la mejor estudiante que puedas ser. Y si no soy lo suficientemente inteligente, Valeria, una persona que tiene el valor moral de hacer lo que hiciste ayer, tiene la inteligencia necesaria para hacer cualquier cosa. Te lo garantizo. Uno de los guardaespaldas se acercó a Alejandro. Señor, la ambulancia ya está aquí. ¿Ambulancia?, preguntó Valeria, alarmada. Para trasladar a tu madre al Hospital Médica Sur. El doctor Hernández la va a evaluar esta misma tarde. A través de la ventana, Valeria vio una ambulancia blanca estacionada junto al helicóptero. Los vecinos se habían multiplicado, y todos observaban la escena con fascinación. Esto es demasiado rápido. Valeria, cuando uno tiene la oportunidad de cambiar una vida, no se espera, se actúa. Doña Teresa extendió sus manos hacia Alejandro. Señor Montalvo, no sé cómo agradecerle. No me agradezca a mí. Agradézcale a su hija. Ella es la heroína de esta historia. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Valeria tímidamente. Por supuesto. ¿Usted realmente cree que los ángeles existen? Alejandro sonrió. Sí, Valeria. Creo en los ángeles. Y he aprendido que no todos tienen alas. Algunos tienen uniformes de mesera y corazones lo suficientemente valientes para elegir hacer lo correcto. Aunque les cueste todo, mientras los paramédicos preparaban a doña Teresa para el traslado, Valeria se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. En 24 horas, había pasado de ser una mesera sin futuro a ser una estudiante universitaria con un futuro prometedor. Pero más importante que eso, había aprendido algo que la acompañaría el resto de su vida, que una sola decisión valiente puede cambiar el mundo, y a veces, cambiar el mundo comienza con salvar una vida. Lunes, 6:01 am, la unidad especializada en delitos de alto impacto de la Policía Federal había trabajado sin descanso durante todo el fin de semana. El comandante Reyes revisaba por enésima vez los expedientes esparcidos sobre su escritorio, fotografías de Rubén el Mecánico Cifuentes, registros de llamadas telefónicas, movimientos bancarios y una red de contactos que se extendía por todo el país. «Comandante», anunció el agente Morales entrando a la oficina, «tenemos una pista sólida». ¿Qué encontraron? El teléfono desde el que el mecánico llamó a Julián Aranda. Logramos triangular la señal. La última llamada se hizo desde un taller mecánico en Ecatepec. ¿Tienen la dirección? Sí, señor. Taller Los Cuates, en la Avenida Central. Pero hay más. El dueño del taller, Esteban Ruiz, tiene antecedentes por tráfico de armas. ¿Creen que Cifuentes sigue ahí? Es probable,
Según nuestros informantes, el taller es un frente para actividades ilegales. Fabrican explosivos caseros y los venden a delincuentes de la zona. El comandante Reyes se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. ¿Cuántos hombres necesitamos? El taller está en una zona muy conflictiva. Recomiendo un operativo con al menos 20 agentes, más el escuadrón antibombas por si hay explosivos en el lugar. Aprobado. Organizamos el operativo para las 2 de la tarde, cuando haya menos movimiento en la zona. Mientras tanto, en el taller mecánico de Ecatepec, Rubén Cifuentes terminaba de empacar una mochila con ropa y dinero. El fracaso del atentado contra Alejandro Montalvo había desatado una cacería que sabía que terminaría encontrándolo. ¿Ya te vas, Rubén?, preguntó Esteban Ruiz, limpiándose las manos grasosas en un trapo sucio. Sí, hermano. Esto se puso muy caliente. Ese trabajo del viernes no salió como esperábamos. ¿Qué pasó? Pensé que era cosa fácil. El hijo de puta se enteró antes de subir al avión. Ahora toda la Policía Federal me anda buscando. Esteban silbó por lo bajo. ¿Y el que te contrató? Julián Aranda. Ya lo agarraron. Seguramente ya cantó todo lo que sabía sobre mí. ¿Cuánto tiempo crees que tengas? Tal vez unas horas. Por eso me largo ahora mismo. Tengo un contacto en Tijuana que me puede ayudar a cruzar la frontera. ¿Necesitas algo? Solo que no digas que estuve aquí. Nunca te vi, hermano. Rubén estaba terminando de guardar sus pertenencias cuando escuchó el sonido inconfundible de helicópteros acercándose. Se asomó por la ventana del taller y vio varios vehículos de la Policía Federal rodeando el edificio. «¡Nos cayeron!», gritó. «Esteban, nos cayeron». «Pinche madre». Esteban corrió hacia una caja de herramientas y sacó una pistola. «¿Qué hacemos? Tú no tienes nada que ver con esto. Quédate tranquilo y diles que solo me conoces de vista». «¿Y tú qué vas a hacer?». «Voy a intentar salir por atrás». Rubén sabía que sus posibilidades eran mínimas, pero la desesperación lo hacía moverse más por instinto que por lógica. Corrió hacia la parte trasera del taller, donde había una puerta que daba a un callejón. «Policía Federal, salgan con las manos arriba». La voz amplificada por un megáfono resonó en todo el taller. Rubén logró abrir la puerta trasera, pero se encontró cara a cara con 3 agentes que lo esperaban con las armas desenfundadas. Al suelo inmediatamente. «No me disparúen. Me rindo». Rubén se tiró al suelo, las manos extendidas hacia adelante. Los agentes lo rodearon rápidamente, y en cuestión de segundos tenía las esposas puestas. Rubén Cifuentes queda arrestado por intento de asesinato, fabricación de explosivos y conspiración para cometer homicidio. 4 horas después, en la sala de interrogatorios de la Procuraduría General de la República, Rubén estaba sentado frente al comandante Reyes y 2 agentes más. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa de metal y su rostro mostraba la resignación de quien sabe que su vida se había terminado. «Rubén, vamos a hacerle esto fácil», comenzó el comandante. «Sabemos que usted fabricó y colocó la bomba en el jet privado de Alejandro Montalvo. Sabemos que Julián Aranda le pagó por el trabajo. Lo que necesitamos son los detalles. ¿Qué me van a dar a cambio? Eso depende de qué tan cooperativo sea. Si nos da información completa, podemos hablar con el Ministerio Público sobre una reducción de condena». «¿De cuántos años estamos hablando?». «Sin cooperación, probablemente cadena perpetua. Con cooperación, tal vez 15 años». Rubén suspiró profundamente. «Está bien. ¿Qué quieren saber? Empecemos por el principio. ¿Cómo lo contactó Julián Aranda?». «A través de un conocido mutuo, un tal Germán Vázquez, que trabaja en seguros. Él le dijo a Aranda que yo podía hacer trabajos especiales. Germán Vázquez fue el que alteró los documentos del seguro. Sí, él se encargó de cambiar el beneficiario sin que nadie se diera cuenta». «¿Cuánto le pagó Aranda?». $2 millones de pesos. 1 millón por adelantado. 1 millón después del trabajo. ¿Y qué tipo de explosivo usó?». C4 militar. «Tengo un contacto en el ejército que me consigue material de vez en cuando». «¿Quién?». «Sargento Ramírez. Está destacado en el campo militar número 1. El comandante Reyes intercambió miradas con los otros agentes. Cada respuesta de Rubén abría nuevas líneas de investigación. «Hablemos de la bomba. ¿Cómo logró colocarla en el jet privado?». «Fue fácil. Los hangares de los aeropuertos privados no tienen mucha seguridad. Entré de noche, vestido como mecánico, y nadie me preguntó nada». «¿Cuánto tiempo le tomó instalarla?». 20 minutos. Máximo.
era un mecanismo simple, temporizador conectado al tanque de combustible. Cuando el avión llegara a cierta altitud, la presión activaría el detonador, y estaba programada para explotar exactamente a las 3:30 p.m. No, estaba programada para explotar a los 30 minutos de vuelo. Aranda me dijo que el avión despegaría a las 3:30, así que calculé que la explosión ocurriría alrededor de las 4:00. ¿Sabía usted que en ese avión viajaría también la esposa de Montalvo? Rubén bajó la mirada. Sí, Aranda me lo dijo, pero el pago era demasiado bueno para rechazarlo. No le importaba matar a una mujer inocente. Mire, comandante, yo no soy un santo. He hecho muchas cosas malas en mi vida, pero esto me pesaba. Una cosa es matar a un hombre por negocios. Otra es matar a una mujer que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué aceptó el trabajo? Porque tengo 3 hijos, comandante, 3 hijos que mantener. Y 2 millones de pesos significan comida en la mesa por mucho tiempo. ¿Sus hijos saben a qué se dedica? No, ellos creen que soy mecánico de verdad. El comandante Reyes se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Rubén, voy a ser directo con usted. Su testimonio nos va a ayudar a condenar a Julián Aranda y a desmantelar toda esta red de corrupción. Pero también tiene que entender que lo que hizo casi resulta en la muerte de 2 personas inocentes. Lo sé, comandante, y me va a pesar el resto de mi vida. ¿Hay algo más que necesitemos saber? ¿Otros trabajos similares? ¿Otros contactos? No, este fue mi primer trabajo de este tipo. Normalmente me dedico a cosas más pequeñas, intimidar deudores, quemar negocios de competencia, cosas así. Pero nunca había intentado matar a nadie. ¿Y el sargento Ramírez? ¿Cuántas veces le ha comprado explosivos? 3 veces en los últimos 2 años. Pequeñas cantidades, para trabajos menores. Nombres de otros clientes. Puedo darle una lista de 1 docena de nombres, pequeños criminales, nada importante. El comandante Reyes se sentó nuevamente frente a Rubén. Muy bien. Vamos a necesitar que escriba todo esto en una declaración formal. Nombres, fechas, cantidades, métodos, todo. ¿Y mi familia? ¿Qué va a pasar con ellos? Si coopera completamente, nos aseguraremos de que su familia esté protegida. Pero tiene que entender que usted va a ir a la cárcel por mucho tiempo. ¿Puedo verlos? ¿Puedo despedirme de mis hijos? Eso lo vamos a evaluar. Primero necesitamos su declaración completa. Rubén asintió lentamente. Está bien, comandante. Voy a decirle todo lo que sé. Pero quiero que sepa una cosa. Si hubiera sabido que el plan iba a fallar, nunca habría aceptado el trabajo. No vale la pena arruinar la vida de tantas personas por dinero. Debió haber pensado en eso antes, Rubén. Sí, comandante. Debí haberlo pensado antes. El comandante Reyes llamó a un secretario para que comenzara a tomar la declaración formal. Sabía que el testimonio de Rubén sería crucial para cerrar definitivamente el caso contra Julián Aranda y para desmantelar la red de corrupción que había hecho posible el atentado. Mientras Rubén comenzaba a dictar su confesión, el comandante no pudo evitar pensar en lo frágil que era la línea entre la desesperación y el crimen, y en cómo una simple mesera había impedido que toda esta maquinaria de muerte llegara a su conclusión fatal. La justicia, reflexionó, a veces llegaba de las formas más inesperadas. 6 meses después, el Tribunal Federal de Justicia estaba abarrotado. Reporteros de todos los medios importantes del país se agolpaban en las bancas destinadas a la prensa, mientras que familiares, curiosos y representantes de organizaciones civiles ocupaban cada asiento disponible. El caso del empresario que intentó asesinar a su mejor amigo había captado la atención de toda la nación. Valeria entró al tribunal con pasos inseguros, vestida con un traje azul marino que Alejandro le había regalado para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba el lugar que le habían asignado como testigo clave de la fiscalía. Valeria, aquí, le hizo señas Alejandro desde la primera fila. A su lado estaba Camila, que había insistido en acompañarlo durante todo el proceso. Buenos días, señor Montalvo. Señora Camila. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó Camila con genuina preocupación. Sé que testificar no es fácil. Nerviosa, pero lista. Tengo que hacer esto. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Alejandro. Mucho mejor. Los doctores dicen que el trasplante fue un éxito total. Ya está en casa, recuperándose.
Me da mucho gusto escuchar eso. En ese momento, las puertas del tribunal se abrieron y entró Julián Aranda, esposado y flanqueado por 2 agentes. Su transformación era devastadora. Había perdido al menos 20 kilos. Su cabello había encanecido completamente, y su rostro mostraba las marcas profundas de meses de culpa y arrepentimiento. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, Julián bajó la mirada inmediatamente, incapaz de sostener la mirada de su ex mejor amigo. Todos de pie. Ingresa a la sala su señoría, la jueza Esperanza Ruiz, la jueza Ruiz, una mujer de 60 años con reputación de ser estricta pero justa, tomó su lugar en el estrado. Pueden sentarse. Comenzamos con el caso número 457-2025, el pueblo de México contra Julián Aranda por intento de homicidio calificado, conspiración para cometer asesinato y fraude. El fiscal, licenciado Roberto Mendoza, se puso de pie. Su señoría, la Fiscalía va a demostrar que el señor Julián Aranda, motivado por su enfermedad terminal y su desesperación económica, planificó y ejecutó un plan para asesinar a su mejor amigo y socio comercial, Alejandro Montalvo, con el fin de cobrar fraudulentamente un seguro de vida por $50 millones. Señoría, interrumpió la defensora de Julián, licenciada Carmen Vidal, mi cliente reconoce los hechos, pero pedimos que se consideren las circunstancias especiales. Un padre desesperado, enfermo terminal, que actuó no por malicia sino por amor paternal. Muy bien, fiscal, puede proceder con sus testigos. Llamo a declarar a la señorita Valeria Navarro. Valeria se puso de pie con las piernas temblorosas. El camino hasta el estrado de testigos le pareció eterno. Cuando puso su mano sobre la Biblia para jurar, notó que su voz sonaba más firme de lo que esperaba. Señorita Navarro, ¿puede relatarnos los hechos del viernes 5 de marzo? Sí, señor fiscal. Yo estaba trabajando en el Café Las Magnolias cuando los señores Montalvo y Aranda llegaron, como todos los jueves. Pero ese día el señor Aranda se veía diferente, muy nervioso, muy pálido. ¿Qué más observó? Cuando el señor Montalvo se levantó para contestar una llamada, el teléfono del señor Aranda sonó. En la pantalla decía, el mecánico. ¿Qué escuchó de esa conversación? Escuché que preguntaba si estaba hecho, si iba a funcionar. Luego habló sobre las 3:30 exactamente, y después mencionó que tenía que parecer un accidente técnico. ¿Y qué hizo usted con esa información? Al principio no entendí, pero cuando el señor Montalvo regresó y mencionó que su avión despegaba a las 3:30, las piezas empezaron a encajar. Me di cuenta de que planeaban sabotear el avión. ¿Por qué decidió advertir al señor Montalvo? Valeria miró directamente a Julián antes de responder. Porque era lo correcto. No importaba si me creían o no. Si perdía mi trabajo o si me metía en problemas, 2 personas inocentes iban a morir, y yo no podía vivir con eso en mi conciencia. ¿Tenía alguna ganancia personal al hacer esto? Ninguna, al contrario. Arriesgué todo lo que tenía. Gracias, señorita Navarro. Su testigo, licenciada Vidal. La defensora se acercó a Valeria con expresión suave. Señorita Navarro, ¿conocía usted al señor Aranda antes de ese día? Solo como cliente del café. Nunca habíamos tenido una conversación personal. ¿Sabía que estaba enfermo de cáncer? No, me enteré después. ¿Sabía que tenía una hija adolescente? No en ese momento. Si hubiera sabido que era un padre desesperado, tratando de asegurar el futuro de su hija antes de morir, ¿habría cambiado su decisión? Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. No, licenciada. Entiendo el dolor de un padre. Yo haría cualquier cosa por mi madre, pero matar a personas inocentes nunca es la respuesta. Había otras formas de pedir ayuda. ¿Otras formas? El señor Montalvo me dijo que si hubiera sabido de la enfermedad del señor Aranda, habría pagado todos los tratamientos y asegurado el futuro de su hija. La tragedia es que nunca le pidió ayuda. Gracias, señorita Navarro. Valeria regresó a su asiento, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Llamo a declarar al señor Alejandro Montalvo. Alejandro se dirigió al estrado con paso firme, pero su rostro mostraba una profunda tristeza. Señor Montalvo, ¿cómo describiría su relación con el acusado? Julián era mi mejor amigo, más que eso, era mi hermano. Construimos juntos todo lo que tengo. Confié en él con mi vida, literalmente. ¿Sabía que estaba enfermo? No. Si lo hubiera sabido,
habría hecho todo lo posible para ayudarlo. Habría pagado el mejor tratamiento del mundo. ¿Qué sintió cuando se enteró de la conspiración? Alejandro miró directamente a Julián. Traición, dolor, pero también una profunda tristeza. Julián eligió el camino más difícil cuando el más fácil estaba disponible. Solo tenía que pedirme ayuda. ¿Qué habría hecho si él le hubiera contado sobre su enfermedad? Habría cancelado todos mis compromisos para estar con él. Habría buscado los mejores oncólogos del mundo. Habría asegurado que Sofía tuviera todo lo que necesitara. Eso es lo que hacen los hermanos. ¿Siente algún tipo de perdón hacia él? Alejandro permaneció en silencio durante varios segundos. Siento compasión por el hombre desesperado que se convirtió, pero no puedo perdonar al hombre que decidió que mi vida y la de mi esposa valían menos que su miedo. Cuando terminó la declaración de Alejandro, la jueza llamó a un receso. En el pasillo, Valeria se encontró cara a cara con Sofía Aranda, la hija de Julián. «¿Tú eres la que denunció a mi papá?», preguntó la joven de 18 años con lágrimas en los ojos. «Sí, soy yo. ¿Sabes que por tu culpa mi papá va a pasar el resto de su vida en la cárcel?» «Sofía, yo entiendo tu dolor. No entiendes nada. Mi papá está muriendo y lo único que quería era asegurar mi futuro. ¿Y crees que tú habrías sido feliz sabiendo que tu futuro se construyó sobre la muerte de 2 personas inocentes?» La pregunta dejó a Sofía sin palabras. «Tu papá te ama, Sofía». Pero el amor no justifica el asesinato. Había otras formas de pedirle ayuda al señor Montalvo. ¿Otras formas? El señor Montalvo me dijo que va a pagar tus estudios universitarios, que vas a tener una beca completa para estudiar medicina, como siempre quisiste. Tu futuro está asegurado, pero sin sangre en las manos. Sofía se derrumbó en llanto. ¿Por qué no me pidió ayuda? ¿Por qué no nos pidió ayuda? Porque a veces el orgullo y el miedo nos ciegan. Pero tú puedes elegir un camino diferente. Puedes honrar la memoria de tu padre convirtiéndote en la doctora que él quería que fueras. Cuando regresaron a la sala, la jueza leyó la sentencia. Julián Aranda, este tribunal lo encuentra culpable de intento de homicidio calificado y conspiración para cometer asesinato. Lo condeno a 25 años de prisión, con posibilidad de reducción por buena conducta. Julián recibió la sentencia con la cabeza baja, sin mostrar sorpresa. Sin embargo, continuó la jueza, este tribunal reconoce las circunstancias especiales del caso. Se autoriza que el señor Aranda reciba tratamiento médico especializado durante su reclusión y se permite que tenga visitas regulares de su hija. Cuando terminó la audiencia, Alejandro se acercó a Valeria. «Gracias, Valeria. Justicia fue hecha. ¿Cree que hicimos lo correcto?» «Sí, pero también creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer algo bueno. Sofía va a necesitar una figura paterna, y yo voy a asegurarme de que la tenga. ¿Qué va a pasar con ella? Va a estudiar medicina. Va a convertirse en la doctora que puede salvar vidas en lugar de quitarlas. Esa va a ser la verdadera redención de esta historia». 6 meses después del juicio, el Centro de Readaptación Social Oriente se levantaba como una fortaleza gris bajo el cielo nublado del martes por la mañana. Alejandro Montalvo caminaba por el pasillo principal, escoltado por 2 guardias, llevando en sus manos una carpeta médica y un sobre manila que contenía fotografías de la graduación de Sofía. «Celda 47, señor Montalvo», anunció el guardia. «Tiene 30 minutos». Alejandro asintió y esperó a que abrieran la puerta. Cuando entró, encontró a Julián sentado en el borde de la cama, considerablemente más delgado que 6 meses atrás, pero con mejor color en el rostro. «Alejandro». Julián se puso de pie lentamente. «No esperaba verte». «Hola, Julián. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando, que tengo posibilidades de vivir más tiempo del que pensaba». «Me da mucho gusto escuchar eso». Un silencio incómodo se instaló entre los 2 hombres. 20 años de amistad reducidos a la formalidad fría de una visita carcelaria. «¿Cómo está Sofía?», preguntó Julián finalmente. «Muy bien. Se graduó con honores de la preparatoria. Aquí tienes las fotos». Alejandro le entregó el sobre. Julián lo abrió con manos temblorosas, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las fotografías de su hija en toga y birrete. «Está hermosa. Se parece tanto a su madre. Empieza la universidad el próximo semestre. Medicina, como siempre quiso». «¿En serio? ¿La aceptaron?» «Con beca completa en la UNAM.
Sus calificaciones fueron excepcionales. Julián se sentó nuevamente en la cama, abrazando las fotografías contra su pecho. ¿Ella habla de mí? Sí, Julián. Te extraña mucho, pero está entendiendo que lo que hiciste estuvo mal, aunque comprende por qué lo hiciste. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cuidas a mi hija después de lo que intenté hacerte? Alejandro se acercó a la pequeña ventana de la celda. Porque Sofía no tiene culpa de tus errores, y porque a pesar de todo, sigues siendo el padre de una niña que amo como si fuera mi propia sobrina. ¿Todavía me consideras? No te considero mi hermano, Julián. Eso murió el día que pusiste esa bomba en mi avión. Pero sí considero que eres el padre de Sofía, y ella necesita que su padre esté vivo y orgulloso de ella. Julián asintió, comprendiendo la diferencia. ¿Cómo está Valeria? Muy bien. Terminó su segundo semestre con las mejores calificaciones de su clase. Su madre está completamente recuperada del trasplante. Ella me odia. No, Julián. Valeria no te odia. Dice que siente lástima por ti. Dice que entiendes el amor de un padre, pero que elegiste el camino equivocado. ¿Y tú? ¿Tú me odias? Alejandro se tomó tiempo para responder. No te odio, Julián, pero tampoco puedo perdonarte. Lo que hiciste fue imperdonable. Pero estoy aquí porque quiero que sepas que Sofía está bien, y que va a estar bien. ¿Vas a seguir cuidándola? Hasta que pueda valerse por sí misma, y después también. Si ella quiere. ¿Cómo le explico a mi hija que su padre es un asesino frustrado? No le expliques eso. Explícale que su padre era un hombre que cometió un error terrible por miedo. Explícale que el amor mal dirigido puede llevarnos a hacer cosas horribles. Y explícale que ahora tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Julián se puso de pie y se acercó a Alejandro. Alejandro, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿qué necesitas? Cuando me muera, cuida de que Sofía sepa que a pesar de todo, fui un hombre que la amó más que a su propia vida. No vas a morir, Julián. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando. Pero si pasa, Sofía lo sabrá. Te lo prometo. Esa misma tarde, en el campus de la Universidad Iberoamericana, Valeria caminaba entre los edificios con libros bajo el brazo, dirigiéndose a su clase de ética empresarial. Sus compañeros la saludaban con respeto. La historia de la mesera que salvó la vida de un millonario se había convertido en leyenda en la universidad. «¡Valeria! ¡Espérame!», gritó Carlos, uno de sus compañeros de clase. «¿Qué pasa, Carlos? ¿Es cierto que el señor Montalvo va a venir a dar una conferencia el próximo mes?» «Sí. Va a hablar sobre ética en los negocios y responsabilidad social». «¿Y es cierto que tú vas a presentarlo?» «Sí, pero no es gran cosa. Solo una introducción». «No es gran cosa, Valeria. Tú salvaste la vida de uno de los hombres más poderosos del país. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No, Valeria, no cualquier persona. Tú arriesgaste todo por hacer lo correcto». Valeria sonrió y siguió caminando hacia su clase. Después de 1 año y medio, todavía le costaba trabajo aceptar que había hecho algo extraordinario. En el salón de clases, el profesor González comenzó la lección del día. Hoy vamos a hablar sobre dilemas éticos en el mundo empresarial, situaciones donde hacer lo correcto puede costarnos todo lo que tenemos. Valeria sabía que la clase sería incómoda para ella, como siempre que tocaban temas relacionados con su experiencia. «Señorita Navarro, ¿podría compartir con nosotros su perspectiva sobre este tema?» «Profesor, creo que cuando enfrentamos un dilema ético, la pregunta no debe ser ¿qué voy a ganar?», sino ¿con qué voy a poder vivir el resto de mi vida? ¿Puede elaborar esa idea? Cuando decidí advertir al señor Montalvo, no pensé en lo que podía ganar, pensé en lo que perdería si no lo hacía. Mi capacidad de verme al espejo cada mañana sabiendo que había permitido que 2 personas inocentes murieran. Y si su decisión hubiera resultado en que perdiera todo, entonces habría perdido todo por hacer lo correcto. Prefiero eso a tener todo por hacer lo incorrecto. ¿Hay alguna situación en la que haría lo contrario? Valeria pensó en su madre, en las máquinas de diálisis, en los meses de desesperación económica. No lo sé, profesor. Espero nunca tener que averiguarlo. Esa noche, Valeria llegó a casa y encontró a su madre preparando la cena. Doña Teresa se había recuperado completamente del trasplante y ahora cocinaba con la energía que había perdido durante años de enfermedad. «¿Cómo te fue en la universidad, mija?» «Bien, mamá.
Hoy hablamos sobre ética empresarial. ¿Y qué dijiste? La verdad, que prefiero perder todo por hacer lo correcto que tener todo por hacer lo incorrecto. ¿Y lo dices en serio? Sí, mamá. Aunque a veces pienso en lo que habría pasado si las cosas hubieran salido mal, si no me hubieran creído, si hubiera perdido el trabajo, si tu trasplante no se hubiera podido hacer. ¿Te arrepientes? No, mamá. Nunca me arrepiento. Pero sí me da miedo pensar en lo que habría pasado. Mija, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? El día que me llevaron al hospital, cuando me dijeron que iba a recibir un trasplante gratis, no era la primera vez que escuchaba el nombre de Alejandro Montalvo. ¿Qué quieres decir? Hace años, cuando tú empezaste a trabajar en el café, yo investigué quién era ese hombre para el que trabajabas. Leí sobre su historia, sobre cómo había salido de la pobreza, sobre su fundación benéfica, y supe que era un buen hombre, que si alguna vez tenías que elegir entre ayudarlo o protegerte a ti misma, habías elegido ayudar a la persona correcta. ¿Cómo sabías que era bueno? Porque un hombre que sale de la pobreza y no se olvida de ayudar a otros pobres, es un hombre que vale la pena salvar. Entonces no me regañas por haber arriesgado todo. Te regañaría si no lo hubieras hecho, porque entonces no serías la hija que crié. Valeria abrazó a su madre, sintiendo una vez más que había tomado la decisión correcta. Mamá, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ahora sé que cuando llegue el momento de otra decisión difícil, voy a elegir lo correcto otra vez. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ya sé cuánto peso, ya sé de qué estoy hecha, y me gusta lo que veo. Doña Teresa sonrió y sirvió la cena. Entonces brindemos por eso, mija, por estar hechas de la materia correcta. Por estar hechas de la materia correcta. Mientras cenaban, Valeria pensó en Julián en su celda, en Sofía comenzando la universidad, en Alejandro construyendo una vida nueva después de la traición. Todos habían aprendido algo de esta experiencia. Julián había aprendido que el amor sin sabiduría puede ser destructivo. Sofía había aprendido que los errores de los padres no definen el destino de los hijos. Alejandro había aprendido que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse con otras personas, y ella había aprendido que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. 2 años después, el auditorio de la Universidad Iberoamericana estaba completamente lleno. Familiares, profesores, estudiantes y periodistas se habían reunido para presenciar la ceremonia de graduación de la generación 2027. Entre los graduados, destacaba una joven mujer de 30 años que había superado todas las expectativas académicas y se había convertido en un símbolo de perseverancia y valores éticos. Valeria Navarro Herrera, licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Ética Corporativa, summa cum laude, anunció el rector mientras entregaba el diploma. Los aplausos resonaron en todo el auditorio. Desde la primera fila, doña Teresa lloraba de emoción, completamente recuperada y radiante de orgullo. A su lado, Alejandro y Camila Montalvo aplaudían con entusiasmo, como si fuera su propia hija quien estuviera graduándose. «Esa es mi hija», gritó doña Teresa, sin importarle el protocolo. «Esa es mi niña». Valeria sonrió desde el estrado, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad, después de tantos años sirviendo café y contando monedas. Sostenía en sus manos un título universitario que representaba mucho más que conocimientos académicos. Representaba la prueba de que los sueños imposibles pueden volverse realidad. Cuando terminó la ceremonia, Valeria fue rodeada por sus compañeros de clase, profesores y familiares, pero sus ojos buscaban a alguien en particular. «¿Buscas a alguien?», preguntó Alejandro, acercándose con una sonrisa. «¿Vino Sofía?». «Claro que vino, está allá, hablando con tu mamá». Valeria miró hacia donde señalaba a Alejandro y vio a Sofía Aranda, ahora una joven de 20 años en su 2º año de medicina, conversando animadamente con doña Teresa. La transformación de Sofía había sido notable. De una adolescente dolida y resentida, se había convertido en una joven determinada y compasiva. «¿Cómo está tu papá?», preguntó Valeria cuando Sofía se acercó. «Mejor, mucho mejor. Los doctores dicen que el cáncer está en remisión. Probablemente va a vivir muchos años más». «Me da mucho gusto escuchar eso. Valeria, quiero agradecerte algo. ¿Qué? La última vez que lo visité, me dijo que había recibido una carta tuya,
una carta donde le explicabas que no lo odiabas, que entendías su dolor, pero que esperabas que usara su tiempo en prisión para reflexionar sobre mejores formas de amar. ¿Y qué te pareció? Me pareció que tienes razón. Mi papá me amaba, pero no sabía cómo amar sin destruir. Tú le enseñaste que el amor verdadero construye, no destruye. ¿Y él qué opina? Dice que cuando salga de la cárcel, va a dedicar su vida a ayudar a otros padres desesperados a encontrar mejores opciones. Dice que quiere convertir su error en una lección para otros. Eso me parece hermoso, Sofía. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Sofía. Que mi papá intentó asegurar mi futuro matando a alguien, pero al final fue su víctima quien realmente aseguró mi futuro. Alejandro se acercó a las dos jóvenes. ¿De qué hablan? De segundas oportunidades, respondió Valeria, y de cómo a veces las mejores cosas surgen de las peores situaciones. Hablando de segundas oportunidades, dijo Alejandro, tengo una propuesta para ti, Valeria. ¿Cuál? Mañana empiezas oficialmente como mi asistente personal en Montalvo Holdings. Pero no vas a ser una asistente común y corriente. ¿Qué quiere decir? Vas a ser la directora del nuevo Departamento de Responsabilidad Social y Ética Empresarial, un departamento que vamos a crear específicamente para ti. ¿En serio? Valeria, durante estos 2 años has demostrado que tienes algo que no se puede enseñar en las universidades, un sentido moral inquebrantable. Necesito que esa integridad forme parte del ADN de mi empresa. ¿Y qué voy a hacer exactamente? ¿Vas a asegurarte de que ningún empleado de Montalvo Holdings se sienta desesperado y solo como se sintió Julián? ¿Vas a crear programas de ayuda para empleados en crisis? ¿Vas a establecer canales de comunicación para que nadie tenga que elegir entre el crimen y la desesperación? ¿Me está ofreciendo convertir mi experiencia en una forma de ayudar a otros? Exactamente. ¿Vas a convertir lo que viviste en una herramienta para prevenir que otros vivan lo mismo? Valeria sintió una emoción profunda al darse cuenta de que su vida había completado un círculo perfecto. Acepto, señor Montalvo. Ya no soy el señor Montalvo, Valeria. Somos colegas ahora. Soy Alejandro. Acepto. Alejandro. Esa noche, en la casa que Alejandro había comprado para Valeria y su madre en una colonia de clase media, las dos mujeres cenaban para celebrar la graduación. ¿Estás orgullosa de mí? Mamá, mija, he estado orgullosa de ti desde el día que decidiste salvar la vida de un desconocido. El título universitario solo confirma lo que ya sabía, que mi hija es extraordinaria. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de mi nuevo trabajo? ¿Qué? Que voy a poder ayudar a familias como la nuestra. Voy a poder asegurarme de que ningún padre tenga que elegir entre el crimen y ver morir a su hijo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Vamos a crear un fondo de emergencia para empleados en crisis médicas. Vamos a ofrecer préstamos sin intereses para tratamientos médicos. Vamos a asegurar que nadie en la empresa de Alejandro pase por lo que pasó Julián. Y si alguien más decide que el crimen es más fácil que pedir ayuda, entonces mi trabajo será crear un ambiente donde pedir ayuda sea más fácil que cometer crímenes. ¿Crees que puedes cambiar el mundo, mija? No, mamá, pero creo que puedo cambiar el mundo de algunas personas. ¿Y si cambio el mundo de suficientes personas? Tal vez entre todos podamos cambiar el mundo entero. ¿No te parece demasiado ambicioso? Mamá, hace 3 años yo era una mesera sin futuro. Tú estabas muriendo de insuficiencia renal y creíamos que nuestra vida siempre sería una lucha por sobrevivir. Mira dónde estamos ahora. ¿Qué quieres decir? Que si nosotras pudimos cambiar nuestro mundo tan dramáticamente, cualquiera puede hacerlo. Solo necesitan que alguien crea en ellos y les dé una oportunidad. Y tú vas a ser esa persona. Voy a intentarlo, mamá. Voy a intentarlo. 1 año después, Valeria estaba de pie en el estrado de una conferencia internacional sobre ética empresarial, dirigiéndose a una audiencia de más de 1000 empresarios de toda América Latina. Hace 3 años, comenzó. Yo era una mesera que servía café a ejecutivos millonarios. Hoy soy una ejecutiva que diseña políticas empresariales para prevenir que la desesperación lleve a las personas al crimen. Los aplausos interrumpieron su discurso. ¿Qué cambió en mi vida? Una decisión. Una sola decisión de hacer lo correcto. Aunque me costara todo. El señor Julián Aranda, quien intentó asesinar a su mejor amigo, no era un monstruo. Era un padre desesperado que eligió el camino equivocado porque creía que no tenía alternativas. Mi propuesta es simple. Construyamos empresas donde siempre haya alternativas.
donde ningún empleado se sienta tan desesperado que considere el crimen como una opción, en Montalvo Holdings hemos creado el programa Mano Amiga, que ha ayudado a más de 200 familias a superar crisis médicas y económicas sin recurrir a la desesperación. ¿Saben cuál ha sido el resultado? 0 casos de corrupción interna, 0 casos de fraude, 0 casos de empleados que hayan elegido el crimen sobre la honestidad. ¿Por qué? Porque cuando las personas saben que tienen alternativas, eligen las alternativas correctas. Mi mensaje para ustedes es este: no esperen a que la desesperación convierta a sus empleados en criminales. Créenles alternativas antes de que las necesiten. Y recuerden, a veces los ángeles no tienen alas, a veces tienen uniformes de trabajo y corazones lo suficientemente valientes para elegir hacer lo correcto, aunque les cueste todo. Porque al final, lo que nos define no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos, y lo que hacemos cuando nadie está mirando. Muchas gracias. Los aplausos fueron ensordecedores. Valeria miró hacia el público y vio a Alejandro en la primera fila, aplaudiendo con orgullo. A su lado estaba Sofía. Ahora en su último año de medicina, radiante de admiración, después de la conferencia, Valeria recibió decenas de ofertas de trabajo de empresas internacionales, pero su respuesta fue siempre la misma. Gracias, pero mi trabajo está aquí. Estoy construyendo algo que va a durar más que mi carrera. Estoy construyendo un modelo de empresa que demuestra que hacer lo correcto también es rentable. Esa noche, en la cena de gala del Congreso, Valeria fue galardonada con el Premio Internacional de Ética Empresarial. Cuando subió al estrado para recibir el reconocimiento, sus palabras fueron simples pero profundas. Este premio no es mío, es de todos los que creen que el mundo puede ser mejor. Es de mi madre, que me enseñó que la dignidad vale más que el dinero. Es de Alejandro Montalvo, que me demostró que la gratitud se transforma en oportunidades. Es de Sofía Aranda, que me enseñó que los hijos no tienen que pagar por los errores de los padres. Y es de Julián Aranda, que me enseñó que hasta los peores errores pueden convertirse en las mejores lecciones. A veces, las mejores historias no son las que tienen finales felices, sino las que tienen finales esperanzadores. Esta es una historia de esperanza, porque al final, todos tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de historia queremos contar con nuestra vida. Yo elegí contar la historia de una mesera que se convirtió en ángel por un día y descubrió que ese día cambió toda su vida. Ustedes también pueden elegir ser ángeles por un día y descubrir que ese día cambia todo. Gracias. Los aplausos continuaron durante varios minutos, pero Valeria solo tenía ojos para su madre, que lloraba de orgullo en la primera fila. Al final, pensó, los ángeles no necesitan alas, solo necesitan corazones valientes y la disposición a hacer lo correcto, aunque les cueste todo, porque a veces, cuando lo arriesgamos todo por hacer lo correcto, terminamos ganando mucho más de lo que jamás soñamos perder.